Hola, ¿qué tal? Muy buen día a la hora que se acerquen a este material. Mi nombre es Eric Torres y nos encontramos en el proyecto de Club de Lectura El Baúl del Artista. Agradezco a todas las personas quienes se han tomado el tiempo de observar los videos anteriores. Les invito a que se suscriban al canal de YouTube o bien se integren al grupo de Facebook El Baúl del Artista, donde podrán encontrar los materiales que vamos revisando, así como un catálogo de libros que están disponibles para ser adquiridos también. Pueden también hacer sugerencias sobre textos que les gustaría escuchar en este espacio o si alguien quisiera hacer alguna lectura, ponerse en contacto para acordar algún momento y realizarlo, o simplemente seguir los videos y compartir los enlaces con el hashtag El Baúl del Artista, de tal manera que este material viaje lo más posible y llegue a donde tenga que llegar. Vamos a dar continuidad a esta novela, El monstruo pentápodo, de la autora mexicana Liliana Blum. Y sin más, como está siendo habitual, en la descripción de este video dejaré el enlace de los videos anteriores. El tiempo no significaba nada en el calabozo. Ella no tenía forma de saber qué tanto había pasado hasta que escuchaba la puerta abrirse y su padre entraba. Él encendía la luz y la tiraba sobre la cama para empezar a violarla repetidamente. Luego de que él se iba, dejándole un plato con comida, ella gritaba hasta quedar ronca mientras golpeaba las paredes lo más fuerte que podía. 2 días después, él regresaba con más comida y volvía a violarla. Tras satisfacer su apetito, le ataba una correa hecha con un cable eléctrico a su cintura. Tenía poco menos de 2 metros que le permitían alcanzar el pequeño excusado que él había instalado en la esquina. Le ató otra cadena alrededor del vientre. John Glad, Secretos en el sótano, la vida de Joseph Fritz. Cuento de hadas. Este cuento se llama La señora a la que no le dejaban tener gatos. No está en ningún libro porque las cosas importantes todavía no las escriben, pero los mejores cuentos salen de aquí. Con el dedo índice, Raimundo se tocó la sien varias veces como un pájaro picoteando un tronco. Estaba sentado en la silla del escritorio y Cintia permanecía hecha un ovillo de espaldas a la puerta, el punto más alejado de él que había podido encontrar en el cuarto. Él dio un trago largo a su Coca-Cola y al poner la lata de aluminio sobre el escritorio emitió un ah satisfecho, como en los anuncios comerciales. No era falsa la satisfacción, estaba consciente en grado extremo del frío de la lata de aluminio contra sus dedos y de la sensación de cosquilleo azucarado dentro de su boca. Desde que ella había llegado, todos sus sentidos trabajaban al máximo como un motor con aditivos. No se trataba solo del momento de estar físicamente juntos. Toda su vida se había mejorado y cada aspecto era más disfrutable que antes. Tener sexo con la niña sería mejor que cualquier libro de autoayuda de los que la fracasada de su hermana mamaba con avidez. Ni siquiera había sucedido aún y Raimundo se había convertido ya en el lobo del cuento de la Caperucita. Veía mejor, escuchaba mejor, paladeaba mejor, olía mejor, tocaba mejor. La apatía que lo envolvía antes de que apareciera Cintia se había disuelto en el mismo mar que sus dolores de espalda y el cansancio que él atribuía a sus ya pasadas 4 décadas, un tónico de la juventud eterna. Este cuento no lo van a hacer película porque no salen princesas ni príncipes guapos ni hadas madrinas. Pero ¿para qué queremos más de eso? Ya hay tantas cosas, todo es lo mismo, qué aburrido. Cintia no había tocado su Coca-Cola desde que él se la ofreció y apretaba las manos contra sus oídos para no escuchar la historia de Raimundo. Él se dio cuenta y sonrió ante el estéril acto de rebeldía, risible como las huelgas de hambre de los políticos. Él sabía que su voz traspasaría la barrera de carne y mugre de sus manitas. Sabía también que más tarde, al encontrarse sola al fin, bebería su refresco como si estuviera en un desierto. Ningún niño se resiste al azúcar. Ella más que nadie necesitaría el alivio de la glucosa inundando su sangre por un rato. Érase una vez una viejecita que vivía sola en su cabaña en el bosque.
La señora no era muy bonita porque el paso de los años hace estragos en todos, en los duendes, en las hadas, en las princesas y en las brujas. Vivía sola porque en toda su vida no había podido encontrar a alguien que la aceptara tal y como era. En aquel reino lejano no se permitía que nadie fuera distinto a los demás. En ese lugar cerrado y sin ventanas era imposible saber la hora del día. El monstruo estaba siendo muy amable y dijo que le contaría un cuento antes de dormir. A pesar de eso, Cynthia estaba segura de que esas rutinas nocturnas no procedían porque en realidad era de mañana. El presentimiento de que era de noche la acechaba, como cuando uno siente la presencia de un insecto en el cuarto. Antes no lo sabía, pero ahora sí. Las mañanas eran lo mejor de vivir en su casa. A esta hora, su madre estaría entrando a su cuarto, llamándola varias veces por su nombre. Cintia, Cintia, chiquita, ya es hora. Aunque estuviera despierta, ella se haría la dormida para que mamá la tocara y la meciera de un lado a otro antes de destaparla de golpe. Vamos a quitarle las hojas a este tamal. Esa señora no era mala como su vecina de cabaña, la bruja de Hansel y Gretel, a quien le gustaba comer niños, ni como la de Blancanieves, que aunque no vivía allí, sino en un palacio, andaba por el bosque ofreciendo sus manzanas envenenadas. No, su único pecado era que le gustaban mucho los gatos. No tiene nada de malo, ¿verdad? Pues resulta que los reyes de aquel reino tenían prohibido que sus súbditos tuvieran gatos. La miró de lado, con el rabillo del ojo. Con ella allí, casi temblando y muy al tanto de él, no podía mirarla abiertamente. Ojalá pudiera. Sin embargo, tenía que ser prudente porque estaba jugando el papel del hermano bueno. Se lamentó en el instante por no haber instalado una cámara antes de que llegara la niña a vivir allí. Así, podría observarla con tranquilidad varias veces al día antes de entrar. No se le ocurrió en el momento, absorto como estaba en la planeación y remodelación del sótano. ¿Por qué había sido tan descuidado? En esta época de la tecnología, verla todavía le causaba un pasmo de felicidad, un asombro absoluto. Ella estaba en su cuarto especial, al fin, era suya, aunque no lo aceptara ahora, siempre a disposición de él para lo que sea. Un día aprendería a amarlo, ojalá que no fuera tarde, muy tarde para entonces. Así son las leyes, absurdas. Solo porque a alguien le parece que algo está mal, decide imponer sus ideas a los otros. El rey decía que los gatos estaban prohibidos en el reino porque los gatos no están hechos para estar encerrados en una casa. Pero eran tonterías. Todos sabemos que si a un gato se le enseña desde pequeño a estar en casa, aprenderá a ser feliz así y amará a su dueño. Cintia se movió ligeramente sobre su trasero. El piso duro lastimaba sus huesos. Quisiera algo más suave, tal vez subirse por la escalera de madera hasta su cama, pero el miedo le impedía cambiar de lugar. ¿Qué tal si el monstruo la seguía? Su papá le había dicho que huir de un animal que está a punto de atacarte es convertirte en su víctima. Mejor enfrentarlo, demostrar fortaleza, alzar los brazos y hacerse grande. Lo miró por unos segundos para enfrentarlo, pero en lugar de asustarse, el ogro le sonrió cálidamente, como si de verdad fuera bueno. Ella no podía demostrar fuerza, nada. Cerró los ojos y apretó sus manos contra las orejas hasta que solo pudo escuchar el tum tum de su propia sangre. La señora sufría mucho viviendo en ese reino porque a ella desde muy pequeña le gustaban los gatos. No solo le gustaban, así como a alguien le puede gustar una película o una pizza, no. A ella le fascinaban los gatos más que cualquier otra cosa en el mundo, más que los juguetes y los dulces que comía de niña, más que las joyas, los vestidos, el vino, los zapatos, ya que era adulta. Más que cualquier cosa, a ella le gustaban los gatos. Si estuviera en casa, Cintia escucharía el ruido que su madre hacía con los trastes en la cocina mientras ella se ponía el uniforme en su cuarto.
Al rato, subiría por las escaleras el aroma del café que ella tomaba todas las mañanas y una nube de olor a huevos con tocino viajaría por la casa y se colaría por su nariz para decirle lo mucho que la quería mamá. Se estremecería casi por instinto por el estruendo de la licuadora que desde sus primeros años le daba miedo. Ahora era la señal de que mamá preparaba licuado de mango solo para su nenita porque la quería tanto. A la señora que no dejaban tener gatos, nadie la entendía. A todos los otros habitantes del reino, la ley de prohibir gatos les parecía normal. No les afectaba porque a ellos les gustaban los perros, y los cuyos, los pericos, las tortugas, los peces de colores. En cambio, la pobre señora vivía en la tristeza total porque ella necesitaba tener al menos un gatito. Aunque su sueño hubiera sido tener muchos, se conformaría con un gatito que la hiciera feliz. Raimundo eructó y casi se tragó el chicle de canela. Esperó a que ella se soltara a reír. ¿No le causaba hilaridad a los niños cualquier mención de las funciones corporales? Pero ella, en su papel de aguafiestas, se empeñaba en ignorarlo con todos sus sentidos. ¿Qué no sabía lo mucho que él la amaba? La criatura emanaba un deseo profundo de desaparecer, de estar en cualquier otra parte. Era casi tangible. ¿Qué no entendía que esa actitud le rompía el corazón? Sentirse despreciado era un camino seguro a llevarlo a perder la cabeza. Suspiró profundamente y trató de calmar las ansias que tenía de tocarla, de besarla, de introducirse en ella por la fuerza. Así eran los niños, se dijo a sí mismo, ariscos por naturaleza. Había que irse ganando su confianza con regalos, con rutinas, con consecuencias. Calma, calma. Así que un día, cansada de no tener gatos, la señora decidió que ella también merecía ser feliz. Le costó mucho trabajo encontrar un gatito. Escaseaban en ese reino. Recorrió el bosque de punta a punta y les preguntó a los otros animales si habían visto alguno por allí. Todos dijeron que no, pero finalmente un búho le dio razón. Ya se sabe que los búhos son sabios porque observan desde el cielo y con sus ojos pueden ver en la oscuridad. Ese búho le pidió un ratoncito y a cambio le prometió decirle en dónde encontrar un gato. Cintia intentó pensar en su papá, pero no pudo. Los papás huelen a hombre, a desodorante de hombre, a crema de afeitar, a esa loción agresiva para la nariz, a cigarro, a alcohol. El monstruo olía un poco a papá. ¿De verdad? Al menos el olor le resultaba vagamente familiar. Hacía mucho que no veía a papá. Tampoco eran iguales. Papá tenía cosas buenas. Le compraba las cosas que mamá por lo regular no quería comprarle. También reía de una manera muy especial que a ella la tranquilizaba. No consiguió evocarlo. Apretó los ojos, se volcó en su interior e imaginó a mamá frente al tocador maquillándose. Era más fácil pensar en ella. También pudo verse ella misma en el espejo, su cara asomada tras el cuerpo de mamá, absorta en cómo se aplicaba la base, el rímel, la sombra. Sus ojos se transformaban. No era que no fueran bellos antes, con la pintura parecían otros. Su boca también cambiaba, roja y brillante como el glacé del pay de queso con fresas que tanto le gustaba. Y esos labios se sonreían al tiempo que fingía descubrir a Cintia. Ven para que te ponga. La señora fue hasta donde el búho le indicó. No lo podía creer. El lugar estaba lleno de gatos de todos los tamaños y colores. Un paraíso gatuno. Era imposible llevárselos todos porque, más que así lo deseara, por más que así lo deseara, tenía que ser muy cuidadosa porque el rey encerraba en un calabozo oscuro y frío a quienes se atrevían a desobedecer sus leyes. Sacó un pescadito que ya traía preparado y lo puso debajo de una caja sostenida con un palo de madera. No hay gato que se resista a un pescado empanizado con mayonesa y limón. La señora no quería engañar al gatito con la trampa, pero en ese momento el animalito no podría entender que ella solo iba a cuidar y a quererlo mucho. Se acercó para tocar la cabeza de Cintia.
Ella intentó alejarse, gateando, a pesar de que no había sitio a donde ir. Él la miró desplazarse sobre sus rodillas y sus manos rápidamente, como una especie de cangrejo en la playa. No pudo sino reír. La vista de su culito en movimiento iba a hacer que Raimundo se excitara de más. ¿A dónde vas, gatita? Se contuvo y salió del sótano cerrando la puerta tras de sí. Esperó 5 largos minutos con la espalda pegada a la puerta, masturbándose con prisa, sin permitirse llegar al punto de no retorno. Se quitó la camisa y la dejó tirada. Entró otra vez al sótano, con el torso desnudo y la cara descompuesta. Le asaltó el olor que se había concentrado en el lugar, algo dulce, ligeramente pasado, parecido a una fruta a punto de fermentarse. Mi hermano me dijo que fuiste grosera con él. Los ojos de la niña se abrieron redondos de terror. Su boca se partió apenas para jalar aire, pero no gritó. Él te contó un cuento, te trajo un refresco y tú no se lo agradeciste. Raimundo observó los esfuerzos desesperados para justificarse y evitar el castigo. Estaba tan aterrada que no podía hacer que las palabras salieran de su boquita. El nivel de excitación creció, aun cuando había dejado de acariciar su miembro. Se encontraba en el límite. Así que voy a tener que castigarte. Dio unos pasos, la tomó con fuerza como si fuera una bolsa de ropa sucia y la acostó sobre el piso. Los gritos de Cintia golpeaban las paredes que aislaban el sonido y caían al suelo, igual que las moscas que no comprenden el concepto del cristal. Solo así vas a aprender a ser menos ingrata. Trató de hacerlo sin demasiada rudeza y usando lubricante para no lastimarla. Pero ella se volvió un animal salvaje, gritos, patadas, chillidos. Aunque no lo quería así, tuvo que golpearla un poco, lo suficiente para que ella se detuviera, si acaso para apreciar el dolor en su cuerpo. La miró desde arriba, aún se sacudía con los espasmos de un llanto desamparado. Era un hombre racional tratando de entender la irracionalidad de otro ser humano. Ya no, ya no, ya no, ya no, por favor, ya no, gemía aquel ser en el suelo. Esas palabras entraron por los oídos de él, pero no significaban nada. Se limitó a mover la cabeza sintiendo el mismo movimiento que hacía cuando sus trabajadores intentaban justificar algo injustificable. Subió su pantalón. La niña era una madeja de estambre, deshecha sobre el suelo. Tendría que llamar a Aimé para que se ocupara de ella. Diario, 12 de mayo 2014. Nunca pensé en lo que podría sentir la mamá de Cintia. En esos momentos, ella y yo no teníamos nada en común, a menos que se pudiera contar que la niña que ella parió era mi problema ahora. Irónicamente, se volvió un vínculo entre Raimundo y yo, porque si yo la cuidaba bien, él parecía estar complacido conmigo, me trataba bien e incluso se ponía romántico, me acariciaba o me servía una copa de vino. A veces hasta teníamos sexo. En cambio, si yo no lo obedecía de inmediato o si hacía un simple comentario que él percibía negativo sobre la situación, se volvía frío. Me hablaba con un tono brusco, me evitaba y hacía como si yo no existiera, y en esos momentos me sentía morir. Ya sé que puede haber, ya sé que pude haber actuado antes, pero no lo hice, y por eso estoy aquí. Por sencillo que parezca, han tenido que pasar varios meses para que lo acepte de verdad. Hay veces en que la culpa me comienza a destruir desde adentro, como un golpe pequeño en un durazno que terminará pudriéndolo por completo en unos días. Hay otras en las que me tengo que repetir que fui una víctima más en esta historia. Lo malo es que, encerrada aquí, no puedo sostener esa mentira. Creo que hacerse tonto uno mismo es más fácil si uno tiene libertad de ir a cualquier parte y distraerse con el mundo. Fui egoísta. Ahora que estoy con esto del diario, tengo la sensación de que escribo para un sacerdote, para Dios, para alguien que me pudiera absolver de esta culpa y no tanto para la psicóloga o para mí misma. Tengo que admitir que más que aterrorizarme por lo que estaba pasando en casa, me asustaba lo que podría no llegar a ser.
Ya no pensaba. Me volví irracional. ¿Cómo explicar que me importara más que aquel hombre no me dejara, a permitir que esa niña estuviera soportando aquello? La ausencia total de él, la posibilidad de su abandono me dejaba fría. Recuerdo una noche en particular. Yo estaba en el cuarto viendo las noticias a escondidas. En el noticiero de las 11 hablaban del rapto de la menor Cintia López Garnica. La policía no tenía pistas y descartaba el secuestro, pues nadie había pedido rescate en los casi 6 meses que llevaba desaparecida. Pero tampoco encontraban el cadáver. ¿Se la tragó la tierra?, preguntó una reportera mirando a la cámara. No, está allá abajo, dije susurrando a la chica de pelo pintado de rubio. Seguí comiendo cacahuates, pero me quedé pensando, si no quería rescate, y estaba claro que no quería, ¿qué iba a pasar con ella? No quise pensar en eso. Si la dejaba libre, la niña nos acusaría. La única solución segura para nosotros sería... El aire se escapó de mis pulmones. Ojalá mi cerebro dejara de pensar por la falta de oxígeno. Era como si yo la hubiera matado un poquito solo por haber formulado aquel pensamiento. Escuché los pasos de Raimundo subiendo la escalera. Cambié de canal y terminé en el Discovery, un programa sobre los insectos más terroríficos. Lo vi entrar al cuarto. Traía en la cara una sonrisa estúpida, el gesto especial que tienen todos los hombres después del sexo. Un día escuché a un grupo de mamás de la escuela de natación hablar de eso. Me puse de pie sobre el colchón y abrí los brazos hacia él. Desde allí casi podía sentirme una mujer normal, de su estatura. Se acercó a mí y se dejó abrazar. Lo hice más fuerte que de costumbre para que supiera que yo lo quería a pesar de saber lo que sabía. Quería que le quedara claro que lo amaba con todo mi corazón, pero que no era fácil hacerlo. ¿La gente puede entender lo que significa un gesto así? No, claro que no. Quizá bastaba con que yo lo sintiera para poder seguir con él. De cerca, percibí aquel olor a sudor, a satisfacción, esa combinación de aromas indefinibles que todos podemos identificar con el sexo. Quise llorar, gritar. Los celos me estrujaban el alma, pero estaba segura de que si abría la boca para gritar no saldría nada de mi cuerpo. Me faltaba el aire, parecía que me iba a desmayar y empecé a boquear como un pescado fuera del agua. Así sentían todas las mujeres al descubrir que las engañaban. Me dolía mucho. Hubiera querido cortarme con algo para sentir otro tipo de dolor. ¿Estás bien?, me preguntó. Seguramente me vio mal. Algo dentro de mí me aconsejó que aguantara, que aquello era solo una prueba y que si yo podía superarla, él ya no me dejaría nunca. Él tenía todo que perder. No sé de dónde saqué las fuerzas. Pude dominarme y conseguí una expresión tranquila que lo convenció de que nada malo sucedía. Le pregunté si quería que me pusiera el disfraz de colegiala. Puedo hacerme trenzas, le dije, dividiendo mi cabello en dos manojos al lado de mis orejas. Puedo traerte whisky. Podemos hacer lo que tú quieras. Él puso esa mueca que es casi una sonrisa y dijo que sí. No puedo probarlo, pero sé que esa noche él tuvo relaciones conmigo al tiempo que imaginaba que lo hacía con una niña de escuela, no cualquiera, sino que la que ya tenía presa en el sótano, como hámster en una jaula. También estoy convencida de que esa noche quedé embarazada. El sexo no era muy frecuente entre nosotros y desde que ella había llegado, mucho menos. ¿No era aquello algo común entre las parejas? Las fechas coinciden con las del parto. Recuerdo que más o menos pasado un mes fuimos a visitar a mi familia. Yo intuía el disgusto que las reuniones con mis padres y parientes producían en él. Estaba segura de que accedía solo por complacerme o para disimular. Ya no sé. Mi papá cumplía años ese día y mi madre se había esmerado en preparar una paella espectacular. Los camarones más grandes del mundo, toneladas de almejas, pedazos de pulpo a granel, chorizo y pollo, una consideración amorosa para los que, como yo, detestamos los mariscos. Para entonces, mi conciencia ya me jugaba mal.
Aunque durante la comida traté de sonreír, estaba segura de que mi mamá podría leerme la cara y adivinar todo lo que estaba sucediendo en nuestra casa. Mi nerviosismo y mi torpeza eran más evidentes que de costumbre. Tiré mi copa de vino blanco sobre el mantel. Me sentía incapaz de seguir una conversación, así que estuve más bien callada, mirando a Raimundo disfrutar su paella despreocupado, mecánicamente, como si su cuchara fuera una retroexcavadora que sacaba tierra de un lado y la depositaba en otro. Al terminar, yo ayudaba a mi madre a llevar las cosas a la cocina. Ella me picoteó juguetona las costillas y me dijo, se ve que estás bien enamorada. Se rió, cómplice. ¿Eso era todo lo que podía ver en mi cara? Desde el fregadero, con las manos enjabonadas y subida en el taburete especial para mí, podía escuchar la voz gruesa de Raimundo conversando con papá sobre un partido de fútbol. Nadie sospechaba nada. Parecíamos una pareja bien avenida. La rara de la familia al fin tenía novio y era alguien que sabía de deportes y era capaz de apreciar los platillos de mamá. ¿Qué más se podía pedir? El olor de los trastes sucios y el jabón hizo que mi garganta se rebelara. Corrí a vomitar al baño y traté de convencerme a mí misma de que eran los nervios por toda la situación o que tal vez algo me había caído mal. Quizás algún pedacito de marisco no tan fresco que comí por error. Claro que me equivocaba, pero en esos momentos no me podía dar el lujo de pensar que podría estar embarazada. Nadie me preguntó qué tenía, así que traté de fingir que todo estaba bien. Fue a partir de ese día que comencé a aislarme de mi propia familia. No podía mentirles a la cara así sin sentirme una mierda, una pequeña mierda. No sé qué me daba más miedo, que me descubrieran o decepcionarlos de esa manera, procrear una criatura a partir de un monstruo, yo, que a mi modo era uno también. Por eso, si mi familia insistía en que los fuera a visitar, me evadía un par de veces y a la tercera iba a verlos sin él, excusándolo con alguna mentira. Sabía bien que al salir yo de la casa, Raimundo se quedaba a solas con ella. Al regresar siempre la encontraba ausente, llorosa, callada, sucia. Verla así me provocaba celos, pero al mismo tiempo me invadía una profunda lástima. Trataba de resarcirme con ella, preparándole algo rico de cenar, escabullendo un dulce o un juguetito, un detalle pequeño pero especial. Ella aceptaba mis ofrendas como un perro apaleado que se frunce cuando alguien quiere acariciarle la cabeza. Ya bañada se atrevía a hablar. ¿Sabes si me está buscando mi mamá? Era su pregunta de siempre. Un día me contó que Raimundo le decía que a su familia no le importaba, que había pasado por el parque y había visto a su mamá platicando muy contenta con sus amigas. Solo nos tienes a nosotros, le había dicho. Nadie te busca, ya se olvidaron de ti. Por eso la pobrecita insistía con lo mismo. Me rompía el corazón. A lo mejor, por eso un día me acerqué hasta su orejita y le dije muy bajo, tu mamá ha salido en la tele pidiendo ayuda a la gente para buscarte. Hay letreros con tu foto en todos los postes de la ciudad. Ella sonrió por primera vez desde que llegó al sótano. Otra vez la sensación agridulce, la calidez de esa carita sonriente y saber que yo había traicionado a Raimundo se mezclaron en mi interior. Me dieron náuseas de nuevo. Mi cabeza iba a explotar por tantas contradicciones. Tuve que vomitar en el excusado del sótano. Al ver lo sucio que lo dejé, pensando en que a mí me tocaría lavarlo, me di cuenta de que tantos vómitos no podían ser otra cosa más que eso. En ese momento, ella me pidió que la ayudara a escribirle a su mamá una cartita, solo para que supiera que estaba bien. Se quedó callada unos segundos, quizá pensando en lo que acababa de decir. Bueno, no estoy bien. Yo traté de desviarme del tema, contándole sobre una nueva película para niños que vi anunciada. El sabor ácido y corrosivo del vómito recorría mi garganta. Quise llorar y salir corriendo para meterme debajo de alguna piedra, pero me quedé inmóvil y le prometí que se la iba a conseguir en DVD para verla juntas. Logré que se olvidara de mandarle un recado a su mamá por un tiempo, solo un poco.
Los niños suelen ser insistentes. Ahora que lo recuerdo desde aquí, me doy cuenta de que fue un proceso gradual que fue ganando velocidad. Hubiera sido difícil detenerlo. Ir a contracorriente toma más energía que dejarse llevar. Bien lo sabía yo, que aprendí a reírme antes que los demás de mi enanismo para no enfrentar a nadie. Así fue que me fui alejando de mis parientes, de de mis de por sí pocos amigos o conocidos más bien. Dejé mi trabajo para asistir de tiempo completo a la niña. Me aislé del mundo y terminé recluida en la casa. Tenía más espacio en metros cuadrados para moverme que Cintia. Podía salir al súper, a la farmacia, al banco, sí. A pesar de esa libertad, terminé viviendo también en una especie de encierro. Y como en uno de esos casos del síndrome de Estocolmo que me explicó la psicóloga el otro día, ahora sé que yo estaba perdidamente enamorada de mi secuestrador. Bueno, vamos a dejar el día de hoy hasta aquí la lectura. Ojalá que lo disfruten. Nos vemos la próxima. Gracias.